Acá llega Femi Diversa, chiques, un programa para que veas todo con lentes de colores. 2, 3, cerca del micrófono. 1, 2, 3. Buena gente, ¿cómo andamos? Camino al trabajo, quizás en sus casas. Acá les habla Yulay, como siempre. Y hoy les traigo un bombazo. Como escucharon, ¿no? Un bombazo. Hoy charlamos con una referente del movimiento de mujeres, conocida por su laburo en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, abogada feminista, presidente de la Fundación Mujeres por Mujeres de Tucumán y defensora de Belén. Por si no lo saben todavía, Soledad Esa. Bienvenida, Sole. Bueno, recapitulando un poco con lo que charlamos en el episodio anterior, fue la historia de la campaña. Hoy seguimos un poco con esta odisea. La lucha de millones de mujeres terminó en victoria, la madrugada del 29 de diciembre del año pasado. Y esto nos dejó la tan esperada ley de IVE, o 27610. Pero, ¿qué dice? ¿Qué se diferencia del proyecto en la campaña? Te damos la bienvenida, Sole. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que no sé si tengo tanta onda, pero bueno, voy a tratar de ponerle onda. Sí, la verdad que fue una victoria sin duda de los feminismos, de la lucha de muchísimas mujeres que no inicia con la campaña, que inicia de varias décadas antes, pero que quizás llega a la sociedad con la campaña. Todas nos identificamos con ese pañuelo verde, en algún momento alguien nos lo ha regalado, otras hemos participado. Yo tuve la suerte de estar en la comisión redactora del proyecto y la verdad que qué mejor que recordarlo en este mes de marzo, donde precisamente se conmemora el Día de la Mujer por las luchas feministas, ¿no? Sin duda le hemos arrancado al patriarcado un enorme derecho, ¿no? El derecho Totalmente, que tenía, bien arrancado. y bien, un derecho que tenía de rehén a todos nuestros cuerpos, un derecho que nos tenía con el Código Penal en la cama, un derecho que no nos permitía disponer de nuestros cuerpos y tampoco gozar de la libertad sexual. Uno cuando piensa en legalización del aborto quizás piensa intuitivamente en la criminalización, en la amenaza de cárcel, en el derecho a la soberanía reproductiva, pero también hay que decirlo, o sea, si uno tiene la amenaza de cárcel, si uno tiene el embarazo en el horizonte posible de toda relación sexual, en definitiva lo que se está acotando es el deseo. Entonces, claro que es un súper derecho el que hemos arrancado y por eso me parece que el patriarcado lo tenía tan custodiado, ¿no? ¿En qué se diferencia? ¿Qué es la ley de IVE? Bueno, para las que no lo saben, en Argentina, desde hace 100 años, interrumpir un embarazo producto de una violación o de una relación sexual forzada, sea dentro del matrimonio, con la pareja, fuera de la pareja, de cualquier forma en la que no hubiera habido consentimiento en esa relación sexual, es un derecho de hace 100 años. De la misma forma que abortar en el caso de que el embarazo provoque un riesgo para la salud o para la vida de la persona que gesta, también es un derecho. Eso es lo que se conoce como IVE. ¿Qué es lo que hemos ganado el 29 de diciembre, que vos bien señalás, esa madrugada fantástica de los últimos días de diciembre? El derecho a interrumpir un embarazo por fuera de las causales y sin ninguna explicación hasta la semana 14 inclusive. Eso es lo que se conoce como IVE. Sí, no, hay que tener muy presente estas diferencias. Y es una gran diferencia porque si algo han hecho los fundamentalismos es confundir mucho en el campo de la comunicación, en el campo de la política, en el campo de lo social, ILE e IVE, ¿no? Instalar esa cosa de que los abortos iban a ser en cualquier edad gestacional y nada que ver. La interrupción voluntaria del embarazo es hasta la semana 14 inclusive. Cuando hay acuerdo dentro de las ciencias que estudian la ética y la moral que no es reprochable en términos morales suprimir esa vida intrauterina. Y hay un montón de razones que uno puede compartirlas o no, pero principalmente porque hasta ese momento del embarazo, que es dentro del primer trimestre,
el tallo neuronal del feto o del embrión no se ha desarrollado. Entonces, ese feto no tiene capacidades de sentir, no tiene capacidades de conciencia, entonces por lo mismo no es un ser dotado de atribuciones morales. Entonces no es moralmente incorrecto suprimirlo. Digo, porque son cosas de las que hay que empezar a hablar, bien, ¿no? Sí. Por ahí incomodan a mucha gente, pero bueno, esa es la IBE. Sí, la verdad incomoda a veces. Claro. Y nosotras también estamos muy contentas de tenerte acá porque queremos que esclarezcas algunos de estos desconceptos, como vos decís, que mucha gente confunde o habla sin saber, la verdad que nada, pero también te queríamos preguntar qué puntos crees que sean importantes de esta nueva ley. Bueno, en primer lugar, tener presente que casi en un 90% el proyecto es similar al de la campaña. Para quienes no lo saben, está bueno recordar que este proyecto también, o sea, además del impulso feminista de la marea verde, tuvo el impulso de la presidencia, porque el proyecto que se aprueba es el proyecto que envía el Ejecutivo. Ahora, ese proyecto que envía el Ejecutivo, lo cual también da cuenta de los feminismos y de las feministas adentro del gobierno, recogen un 90% el proyecto de la campaña. ¿Cuáles son las diferencias? El proyecto de la campaña no incorporaba la objeción de conciencia, no porque no seamos respetuosas de las creencias religiosas propias, o porque no creamos que hay efectores y efectoras que tienen una objeción de conciencia genuina, sino porque en nuestra experiencia con la implementación de la ILE hemos visto el uso espurio que se le ha dado a la objeción de conciencia, ¿no? Entonces, la campaña no lo introdujo por eso. Afortunadamente el proyecto, si bien lo introduce en el artículo 10 y en el 11, pone una serie de limitaciones que nos dan a pensar que la implementación política de la IBE puede funcionar, que el derecho no va a ser una ilusión, que los objetores y objetoras de conciencia frustren utilizando un lugar de poder, y al mismo tiempo creemos que eso va a demandar del Estado un esfuerzo bien power, o sea, se pongan a trabajar. Que se pongan a laburar, porque está bien, sacaron la ley, pero entre la ley y la realidad están las políticas públicas, entonces ahí es donde va a estar el desafío estatal. Y después hay diferencias como bien pequeñas. Por ejemplo, nosotros el proyecto nuestro daba un plazo máximo de 5 días para que se garantice la prestación y el proyecto que se aprobó es de 10 días. Es importante también aclarar que esos 10 días no es para que la persona que busca un aborto o que tiene derecho a la IBE piense ni recapacite. O se la quiera convencer. O se la quiera ojo, así es el proyecto, la ley que está vigente en Uruguay incluye un plazo para pensarlo, sí, ¿no? Donde tienen que intervenir varios profesionales, o sea, no es ese nuestro escenario, el escenario argentino afortunadamente no es ese. Y es importante tener presente que esos 10 días son de máxima y que si esos 10 días de máxima, pueden poner en peligro el acceso a la IBE. Por ejemplo, si la persona que va a consultar para acceder está en la semana 13 y el límite de la IBE es hasta la semana 14 inclusive, si esos 10 días van a perjudicar el acceso a la IBE, el médico o la médica van a tener obligación de acortar ese plazo, ¿no? Detalles como ese, pero a grandes rasgos el proyecto es casi el mismo que el de la campaña. Bien, es muy interesante saber todo esto. Y ahí estuve escuchando que nombraste el tema de la objeción de conciencia, que sabemos que es un tema de tu expertise. ¿Y cómo consideras vos que afecta este tema, la objeción, a la hora de acceder en esta práctica médica? Y bueno, el tema de la objeción ha sido como la gran espada de Damocles en los derechos sexuales y reproductivos. Pensemos que la objeción de conciencia nace como una herramienta noble para proteger a las minorías atribuladas, que en el juego de mayoría pueden ver arrasada su posición. La objeción de conciencia nace con el servicio, para librarse, por ejemplo, del servicio militar obligatorio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con los derechos sexuales y reproductivos? Con los derechos sexuales y reproductivos en general y con el aborto en particular, si hay ILE o IBE, la objeción de conciencia invierte la lógica con la que funciona, que es como excepción, y funciona como una regla. Entonces, en vez de tener
2, 3, 4, 5 profesionales que invocan sus creencias religiosas para librarse de la obligación de garantizar la prestación médica lícita, que es la que va a asegurar el derecho a decidir interrumpir un embarazo, lo que tenemos son instituciones enteras que, con la suma de muchísimo personal objetor, terminan retirando de la oferta sanitaria el aborto, ¿no? Pero más que objetar, impiden. Exactamente, impiden, obstruyen, dilatan. Yo creo que en realidad la objeción de conciencia se ha vuelto una herramienta política, ¿no? Es una herramienta para impugnar en última instancia la autonomía. Porque de hecho han circulado, por ejemplo, en Tucumán, desde sociedades científicas como Sogotuk, han circulado cartas hechas por los directivos de la propia sociedad científica, donde invitaban a objetar por ejemplo, un neumonólogo, a la enfermera, al farmacéutico, donde jamás van a participar en un aborto, ¿no? No tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, claramente lo que muestra es el uso político de esa herramienta, me parece a mí. Y ahí está el peligro. Me parece que en última instancia es la impugnación de la autonomía, ¿no? Recordemos que la objeción de conciencia se tiene que razonar con perspectiva de género en el marco de una relación sanitaria que es per se asimétrica de poder. Entonces, por eso hablamos de un esfuerzo doble del Estado, porque el Estado hace muy bien en reconocer la libertad de conciencia de la parte fuerte de la relación sanitaria, pero no puede despreocuparse o desentenderse de la parte vulnerable, que es la mujer o la persona gestante que está en situación de inferioridad en esa relación, y arrojarla a la existencia como si fuera que no tiene ética, que no tiene conciencia o que no tiene religión. A merced de las opiniones de todas estas personas. Porque también me parece importante señalar que una mujer que aborta tiene su propia ética, tiene religión, tiene sus creencias y toma las decisiones en base a su propio sistema moral, pero no es una persona amoral o arreligiosa. A mí me ha tocado personalmente acompañar un montón de mujeres católicas, evangélicas, a exigir un aborto en el hospital, todos con sus creencias. Entonces, me parece que es un tema interesante porque es una herramienta de poder, que si no se le pone bordes, claro, es un desconche, por decirlo de alguna forma. Claro, me parece perfecto ese término. Pero bueno, y ahora... Sí. No, es que sí, es importante y hay que hablar. Bien. Hay que hablar. Y ahora hago una preguntita que está circulando bastante. ¿Sí? Como Ay, Dios mío, qué como nervios. para ir terminando. Nervios, sí. Ah, muy bien. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen causas penales por abortar? ¿Qué pasa con Belén, por ejemplo? Bueno, Belén afortunadamente está absuelta, no solamente logramos su liberación, sino su absolución. Ahora, en Tucumán, nosotros hemos hecho pedidos de información pública, hemos publicado en 2014 una investigación relevando causas de aborto y al día de hoy sabemos que entre 1992 y 2019 hay 848 causas que tienen a mujeres dentro del sistema penal por abortos. Quizás lo más novedoso que encontramos, sí, es una locura. Quizás lo más novedoso que encontramos el año pasado, en base, como digo, siempre información oficial, es, por ejemplo, 165 mujeres con causas penales caratuladas como abuso sexual y aborto provocado. Un aborto que, como hemos dicho al principio, desde hace 100 años no es un delito. Es una ILE. Debería ser una ILE. Exactamente, pero están dentro del sistema penal. 42 casos caratulados como aborto espontáneo o aborto natural o tentativa de aborto, vuelta a lo mismo, eventos obstétricos que no son delitos. Hemos encontrado también causas en las cuales, si bien no están las mujeres, y eso es importante señalar, si bien en estas 848 causas, a diferencia de Belén, que estuvo presa 29 meses, no están encarceladas preventivamente o no están condenadas, es importante que como sociedad entendamos que tener una causa de aborto, por más que nosotras sepamos que no es un delito, que voy a ser sobreseída y demás, es un estigma.
y en nuestra sociedad occidental y cristiana quizás es el peor de los estigmas, porque el delito de aborto es la expresión del desafío abierto al mandato patriarcal de matarme a cualquier costo. Entonces, yo me acuerdo cuando Belén estaba en la cárcel y nadie sabía que ella era Belén, y pasaba en el noticiero y las compañeras de la prisión hablaban, que ella decía, a mí me da vergüenza porque al principio, antes de que el caso logre empatía y antes de que ella le den la libertad y la absuelvan, ella decía, estamos comiendo, ponen el noticiero y hablan de la mata hijo, hablan de la mata bebé. Entonces, luego Belén fue absuelta y fue primero liberada y después absuelta, pero pensemos cómo funciona en los hechos, en la vida de cada mujer, tener una causa de aborto. No importa si tiene una condena o no. ¿Por qué? Porque la condena social es tremenda. Y lo reitero porque nosotras vivimos en una provincia del norte donde estamos acostumbradas a escuchar desde Buenos Aires, parte del centralismo porteño también que vivimos, no, está despenalizado socialmente, está despenalizado socialmente. Bueno, y en nuestra provincia no está tan despenalizado socialmente. Quizás sí, con el debate de legalización y en los últimos años el tema ha salido de ese closet social donde estaba. Pero tener una causa de aborto sin duda es un gran estigma. Entonces nosotros lo que hemos hecho es pedir que hacer una presentación ante el Ministerio Público para que se las absuelva a todas las mujeres que están con causas de aborto. No que se archiven las causas, que no es lo mismo, sino que se las absuelva, que se las libere de culpa al cargo. Así que eso lo tenemos en trámite, veremos qué nos dice nuestro amigo Pirincho. Esperemos, y también Pirincho estas Jiménez. cosas, como vos decís, no salen solas. Tipo, vos, por ejemplo, sacaste insumos para informar a la gente, sacaste la máscara de la objeción, por ejemplo, el jaque a la reina, todo esto invitamos a nuestros oyentes a leer, a informarse. Está bueno y desde el voluntariado se hicieron folletos para difundir derechos. Me parece a mí que una de las patas débiles que está teniendo la implementación política de la ley es la falta de difusión. A ver, las que estamos acá, todas sabemos que tenemos derecho a abortar hasta la semana 14 inclusive. ¿Qué pasa con la compañera que vive en la comunidad del Pichao? ¿Qué pasa con la compañera que vive en un barrio donde no le llega la información? ¿Qué pasa con la compañera que pertenece a una comunidad religiosa donde el tema no está en la sobremesa? Entonces, me parece que hacen falta campañas, así como todos sabemos que, ay, sí, el dengue y nos tenemos que descacharrar. Bueno, tendría que haber más campañas en la tele, más campañas en la radio, así como todos sabemos que tenemos que usar barbijo, debiera repetirse al menos una vez en el canal oficial, una vez en la radio. Derechos, claro, ¿dónde los podemos exigir? Si hasta la semana cumplir. 14 tenés derecho a interrumpir tu embarazo, no vas a ir presa, te lo va a garantizar el Estado, en el hospital público, en el privado, en las obras sociales. Yo creo que esa es parte de la alfabetización jurídica que le falta a nuestra sociedad y que desde Mujeres por Mujeres lo que tratamos de hacer, ¿no? Desde todos nuestros espacios. Muy bien, muchísimas gracias, Soledad, que me encanta. Pero bueno, ahora llegando un poquito al final, les queríamos comentar que hay una nueva aplicación que desarrolló el Programa de Salud Sexual y Reproductiva y por la Red de Derechos de las Personas con Discapacidad, una aplicación que se llama Nuestra Decisión. Esta consta con información sobre derechos sexuales y reproductivos. Esta es la primera herramienta digital desarrollada con perspectiva de género y pensada para personas con discapacidad. Tiene información en lenguaje sencillo y accesible e incluye también información oficial para que, como vos dijiste, nos podamos informar, conocer nuestros derechos sexuales y reproductivos y tengamos herramientas para poder ejercerlos y hacerlos respetar. Tremendo, o buenardo, como dicen ustedes, que yo digo buenardo y me hacen una cruz, pero no, bueno, no, acá puedes decir lo que quieras. Que bueno, nada, te agradecemos muchísimo, Solén. No, les agradezco yo a ustedes, las felicito por este podcast, que la verdad que, bueno, no sé muy bien qué significa, pero estoy acá como me han indicado. Muchas gracias por la invitación. No, a vos, Sole, de verdad. Me sentí muy cuidada por la producción. Parece perfecto. Agradecemos también a nuestros oyentes, a vos que estás del otro lado, ya sea tomando mate, yendo a trabajar o en tu casa, pero escuchándonos. Agradecemos a nuestro equipo de edición y de producción. Y no se pierdan el próximo lunes
vamos a estar hablando sobre memoria y diversidad. Nos vamos, gente. Un saludo, Soledad. Muchísimas gracias de nuevo. Adiós.